Faltan 6 minutos para las 6 de la mañana. Nos metemos en el primer tema de entrevista. Las 6. Para las 6, 6 minutos para las 9. Se está asustando un pueblo usted con esto. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Ahí se me chipotearon los números. Nos metemos entonces en la primera entrevista de esta mañana porque la Suprema Corte de Justicia finalmente confirmó a la bancada bicameral femenina que los 3 juzgados especializados en géneros previstos por el presupuesto finalmente se van a concretar, pese a que se había anunciado que no había rubros para este objetivo. Para conocer todos los detalles, recibimos esta mañana a la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, integrante de la bancada femenina. Bienvenida. Gracias. Buen día. Bueno, es una buena noticia. Ayer participaste de esa reunión. ¿Qué fue lo que cambió que ahora, bueno, sí se van a poder concretar estos 3 juzgados especializados? Una gran reunión, una excelente reunión. Además, hay que destacar que el futuro presidente, el doctor Tabaré Aguirre, va a asumir ahora el 1 de febrero y él nos recibió. Nosotros hicimos este pedido la semana pasada, luego de la reunión de la bancada bicameral femenina, y él nos recibió a la semana de haber hecho esa solicitud, eso hay que destacarlo. Y en la reunión demostró que tener una gran apertura, conocimiento del tema en profundidad, y bueno, luego en el transcurso de la misma nos hizo propuestas que la verdad que nos sorprendieron, a favor, ¿no?, de forma positiva, porque era un tema que ya venía trabajando y el cual le preocupa también. Así que queremos destacar eso, que hay que mediante el diálogo hemos construido un gran diálogo con la Suprema Corte de Justicia y que ayer quedó demostrado con las propuestas que nos hizo el futuro presidente. O sea, la sensibilidad está. ¿Por qué hace unas semanas no se podía y ahora sí? Yo no sé si llamarlo sensibilidad o no. La actual presidenta, Bernadette Miel, manifestó mediante una carta al presidente en su momento que los recursos votados en el presupuesto no eran suficientes para la creación de esos 3 juzgados especializados de género. Nosotros entendimos, primero que nos tomó por sorpresa porque creíamos que era un tema laudado ya en el presupuesto y contábamos con los mismos ya a principios de este año. Entonces, a raíz de eso fue que nosotros decidimos reunirnos y pedir esta reunión. Creo que es un tema muy sensible que desde el momento que se incluyó en el presupuesto como una derogación, porque en realidad esto se originó cuando en el presupuesto se incluyó la derogación de los incisos C y D del artículo dentro de la Ley Integral de Violencia de Género para derogarlos. Nosotros planteamos que no era conveniente tratar un tema tan sensible en una ley de presupuesto con el debate que tiene, con el tiempo premiado, y considerábamos que era necesario tratarlo en una comisión o como se trató en la bancada bicameral femenina y con luego las consultas con el Poder Judicial, como hicimos ayer, mediante el diálogo, un diálogo reflexivo. Y eso es lo que hemos demostrado, que mediante el diálogo, la construcción, se pueden llegar a buenos acuerdos y nos podemos entender. Y bueno, en realidad lo que buscamos es que por lo menos esos 3 juzgados especializados de género que se votaron en el presupuesto sean ejecutados. ¿De dónde salen los recursos entonces? ¿Se va a redireccionar desde otros juzgados que no tienen tanto funcionamiento? Bueno, la propuesta que nos hizo ayer el doctor Tabaré Aguirre son 3. Una de ellas nos planteó que el Poder Judicial puede ahorrar dineros, pero para ahorrar esos dineros y transponer, dirigir esos fondos ahorrados a violencia basada en género, tiene que ser autorizado por la ministra Susana Arbeleche, la ministra de Economía. Luego nos planteó también que a raíz de que, ustedes sabrán muy bien que estos juzgados requieren tener peritos técnicos especializados en, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, que muchas veces es de mucha complejidad encontrar en el interior y además, en el caso de que eso suceda, es un costo muy elevado el pago de los profesionales. Entonces, él nos propuso, mediante un convenio entre el Poder Judicial y ACE, que ACE pueda aportar esos peritos a los juzgados, de modo que no sería un gasto tan elevado. Y también lo último que nos propuso, que también es un tema que le preocupaba al Poder Judicial, porque también supone un gasto muy elevado, es el hecho de las sedes, ¿no?, los locales donde van a estar esos juzgados, que eso es muy importante. Sí, porque que un local que tener cierto acondicionamiento, ¿no? Siendo acondicionamiento, el pago del alquiler, etcétera. Entonces, él nos propuso que mediante el Congreso de Intendentes podamos solicitar que si en la intendencia del departamento en donde se instale ese juzgado nos puedan ceder algún local que tengan en desuso. Así que nosotros consideramos que son todas propuestas sumamente viables, que son, obviamente, ahora tenemos que nosotras trabajar con estos actores para poder lograr estas 3 propuestas que
lo vemos muy viable, con mucha posibilidad. Yo creo que todos tenemos el interés de que estos juzgados puedan ser instalados y con eso ya es suficiente para empezar a trabajar. ¿Cuál fue el origen entonces, la carta de la doctora Minviel? Es decir, en cuanto a la preocupación de que no estaban los recursos necesarios para instalar estos juzgados, si de hecho se habían planificado y habían sido previstos en la ley de presupuesto. ¿Un error de cálculo? No, yo no quiero decir que fue un error de cálculo. Yo creo que faltó diálogo con la doctora Minviel, más allá que ella asistió a la Comisión de Presupuesto, ella trasladó su preocupación y ella trasladó el hecho de que no veía con buenos ojos que con los recursos aprobados se pudieran instalar. Ella todo eso lo comunicó. Ajá. Yo creo que faltó diálogo. O sea, lo había advertido lo había que con los recursos destinados era... Ella lo había advertido y luego de que se votó, envió esa carta al presidente informando que no eran posibles instalar. Yo creo que ahí faltó diálogo, era lo que yo decía a un principio. Esto cuando... Buscar mecanismos como estos, por ejemplo. Buscar mecanismos de diálogo en lugar de incluir una derogación, porque si nosotros derogábamos los artículos que ella proponía, los incisos del artículo que ella proponía, estábamos desmembrando una ley que es una ley integral, que se votó en 2017. Y que llevó mucho trabajo y que, bueno, que fue votada por la mayoría del Parlamento. O sea que nosotros no queríamos eso, nosotros queremos seguir trabajando en esos juzgados multimateria, que no son estos que se crearon, sino son otros, pero por lo menos darle prioridad a estos 3 juzgados de género que son en el interior del país, además, con todo lo que eso conlleva. ¿Dónde se van a instalar? ¿Ya está definido eso? Él nos informó, sí, dónde aspira a que se instalen. Lo que se toma en cuenta son los indicadores, ¿verdad? Los números que nos da el Ministerio del Interior y que ellos también tienen y compartimos, que son donde justamente hay muchos más hechos de violencia. Los lugares es mejor que el Poder Judicial los informe, pero van a ser los lugares donde... Pero el criterio es tomado en función de la cantidad de denuncias y de hechos de violencia de género que se dan en el país y en esos puntos del interior. Exactamente, van a ser 3. ¿Por qué ayer Argimón habló de 6? Bueno, eso quería, ahora les iba a comentar. Habló de 6 porque esa es otra grata sorpresa que nos dio ayer el presidente, el futuro presidente, Tabaré Osaguirre. Él nos dijo que hay algunos juzgados que a raíz del Código Nuevo, esto ayer tuve que hablar con una abogada de la red de abogadas feministas para que me explique porque son temas bastante complejos, ¿no? Hay algunos juzgados que siguen bajo el régimen del viejo código, del Código del 80, luego de que se aprobó el nuevo código, hay algunos juzgados que siguen... Pero ya están en desuso porque los casos se están liquidando. No sé si es uso para no... Pero tienen poca actividad. Pero tienen poca actividad, entonces la idea es reconvertir un juzgado de esos que tiene poca actividad y agregarle un turno más a esos juzgados, que eso los convertiría en 6. En el mismo juzgado donde se va a instalar, ¿no? No sería en otro departamento. O sea, en esas 3 sedes físicas, por llamarlo de alguna manera... Exacto, en vez de 1, 2. En vez de tener un solo turno, poner 2 turnos, con lo cual pasaríamos de 3 a 6. Exactamente. Con la importancia que tiene el rol, ¿no? Según se ha destacado este tipo de juzgado nuevo, hacerlo de esta manera, un poco más atado con alambre, ¿no baja, digamos, la calidad de acción o se corre el riesgo de eso? No, yo no lo veo atado con alambre. Todo va a tener, el juzgado va a tener todo lo que corresponde, va a tener los técnicos, todo lo que requiere y lo que la ley le exige, o sea que no van a estar atados con alambre. Sí costó su implementación por una cuestión de recursos, pero bueno, logrados estos recursos y poder lograr las propuestas que ayer nos propuso el Tabaré Osaguirre, yo creo que no van a ser con alambre, sino todo lo contrario, van a ser muy bienvenidos, sobre todo en esos departamentos, como dije recién, que hay tanta violencia y que han habido hechos que nos han preocupado, ¿verdad? ¿Cuándo van a comenzar a funcionar? Bueno, nos pusimos una fecha de próxima reunión en marzo, los primeros días de marzo, así que la idea es que esté todo pronto para fines de febrero, principios de marzo. Que ya puedan... Lo que pasa es que esto exige una rapidez, ¿no? Porque son temas que hay muchas mujeres que están esperando por estos juzgados. Y la violencia de género en Uruguay es un gran flagelo que estamos atravesando como sociedad. Y nos preocupa enormemente que estas mujeres del interior, con todo lo que eso supone y con toda esa vulnerabilidad en la que viven, no tengan acceso a una justicia digna. Entonces nosotros vamos a trabajar intensamente para que reunirnos con estos actores, ya sea con ACE, con los intendentes y con la ministra de Economía a fin de poder lograr los acuerdos y que los mismos sean implementados cuanto antes. Repasemos qué cambios generan estos juzgados. Y bueno, los juzgados de género, es como dice la palabra, ¿no? Se especializan en temas de género. Entonces, una mujer que sufre violencia de género puede ir al juzgado a denunciar el hecho y ser atendida por un juez y atender esa situación, ¿verdad? Que actualmente eso no se da. No son los juzgados multimateria. Que insisto, en los juzgados multimateria establecidos por la ley de violencia de género es
a futuro seguir negociando, porque la idea es también Claro, porque allí se había dado una discusión respecto a la especialización de los juzgados de violencia basada en género respecto de no los son los juzgados multimateria. Fue lo que se votó en el presupuesto a raíz de esa negociación que hubo en el Parlamento, de que, bueno, los multimateria no, por una cuestión de costos, bueno, aunque sea estos 3 que sean en el interior, y eso fue lo que se logró, y los recursos que se votaron fue para estos 3 juzgados especializados de género. Claro. Los multimateria, que son los establecidos en la ley integral, todavía no se han implementado. Desde que se votó no se ha implementado por un tema de recursos. Insisto, también por falta de diálogo, porque yo creo que si acá hubieran habido instancias de diálogo y de acercamiento de las partes con los actores, yo creo que se hubieran podido llegar a consensos mucho más rápidos que lo que ha habido. Claro. Es fundamental. A veces se dan situaciones un poco ambiguas, digo, porque si uno mira los datos que el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior ofrece respecto a la violencia en género, y uno hace el mapeo de violencia basada en género en cantidad de hechos en el interior, en departamentos del interior y en Montevideo, en relación a la población de habitantes, hay departamentos del interior donde tienen hechos de violencia basada en género que son extremadamente elevados. Sin embargo, la especialización está acá en Montevideo. Rivera es un caso. Sí. No solamente de violencia de género, sino también abuso. Allí va a estar uno, entonces, claramente. Hay un montón de cosas que hay que atender. ¿Tienen prevista entonces la reunión con la ministra Arbeleche? ¿Ustedes? Bueno, eso es un tema que se va a ocupar la vicepresidenta Beatriz Argimón, así que supongo que Beatriz es muy expeditiva, así que supongo que los próximos días va a estar haciendo esa reunión con la ministra para poder tener la aprobación de la misma. ¿Qué análisis ha hecho la bancada bicameral hablando de estos temas respecto a la evolución de la violencia de género durante la pandemia? Y bueno, lo pregunto porque, la verdad, me llamó la atención un dato a mí de las últimas cifras que dio a conocer el Ministerio de Interior, y es que los femicidios en el global descendieron en 2020. Hubo menos femicidios. Sin embargo, había por allí latente el temor de que la pandemia exacerbara las situaciones de violencia de género. Bueno, la pandemia logró que muchas mujeres que viven con el agresor vivan acechadas, están ahí confinadas, haciendo cuarentena, están haciendo teletrabajo con una persona que las agrede permanentemente. O sea, eso no es nada positivo. Quizás no tengan acceso o no puedan acceder porque están con su acechor permanentemente a hacer una denuncia. Esos datos reflejan una cuestión puntual de este año que fue muy especial. No quiere decir que haya bajado tampoco estrictamente. Igualmente, yo con que haya 1 o 2 ya me alcanza. Hace poco fue el caso de Carolina Contreras y todo el horror que pasó después, ¿no? Sí. Que bueno, que veremos qué pasó con el tema del cráneo, etcétera, pero siguen habiendo femicidios y eso nos preocupa. Y atrás de un femicidio hay niños que ven todo eso también y que viven todo eso con su mamá, y ¿qué pasa con esos niños? Eso también hay que atenderlo. Nos preocupa enormemente. La bancada bicameral femenina el año pasado tuvo 2 instancias de reunión, porque fue un año muy especial, con la LUC, con el presupuesto y con la rendición. Y sí nos reunimos en 2 oportunidades. Este año tiene la expectativa de poder reunirnos mucho más seguido, pero yo quiero destacar a la bancada bicameral, para quienes no saben lo que es, claramente es la reunión de las mujeres, ya sean senadoras o legisladoras del Parlamento, que trabajamos y vamos a trabajar por políticas públicas que favorezcan a la igualdad de género y para que justamente las mujeres tengan más oportunidades y se respeten sus derechos. Así que para nosotros es fundamental que estos 3 juzgados de género se efectivicen y se ejecuten tal cual se votó en el presupuesto, con las propuestas de ayer del Poder Judicial, pero que se efectivicen, es fundamental. Tenemos que atender esas situaciones en el interior del país por una cuestión de territorialidad. Las mujeres tienen menos acceso a este tipo de juzgados y de justicia, y es necesario darles esta herramienta para que se sientan más seguras, es fundamental. Tenemos el compromiso ciudadano de lograr estos juzgados y lo vamos a hacer. ¿Qué otros objetivos concretos tienen en carpeta desde la bancada bicameral? Bueno, como te decía, nuestra idea es justamente trabajar en políticas que favorezcan a la independencia económica de la mujer. También, como sabrán, si una mujer depende económicamente de un hombre y está en una situación de violencia basada en género, es muy difícil que la mujer decida denunciar o bueno.
Así que trabajar en políticas que favorezcan la independencia económica es fundamental, la educación es fundamental. Y bueno, también se presentó la ley paritaria, Gloria Rodríguez, la senadora del Partido Nacional, presentó esa ley, así que la presentó el año pasado y no la hemos trabajado todavía por las cuestiones que le mencioné recién, pero bueno, hay muchas cosas en la agenda, hay muchas ganas. La verdad que es una bancada muy linda que a pesar de que todas pertenecemos a partidos diferentes, tenemos la misma misión y trabajamos muy cómodas todas juntas. Ya que estamos en el tema, ¿qué pasó? Es una propuesta suya con la canasta menstrual. Y bueno, estamos esperando a que vuelva la actividad parlamentaria, está en la Comisión de Población. O sea, y el ya en marzo, el proyecto ingresó y está en comisión. Está en Comisión de Población de Diputados y bueno, y en marzo cuando volvamos con la actividad parlamentaria, es decir, que se reinicie el tema de las comisiones y los plenarios, ahí bueno, tendré que llamar a Viviano, que es el presidente de la comisión, para... Perdón, tal vez uno da por consultar. entendido los temas desde el lugar de estar en la agenda informativa todos los días, pero tal vez la gente no lo sepa. Sí. ¿Podemos contar a la gente de qué se trata? Bueno, la ley de canasta de higiene menstrual es un proyecto de ley que presentamos el año pasado con el objetivo de que a través de la tarjeta Uruguay Social las mujeres más vulnerables de nuestro país, que son unas 134.000 mujeres aproximadamente, puedan recibir mediante una partida dineraria, una partida de aproximadamente 1.100 pesos anuales a fin de que puedan acceder a productos de higiene menstrual. En este caso sean toallas de higiene menstrual. ¿Son elevados los costos en nuestro país? Son muy elevados y además el IVA que tienen estos productos es por demás excesivo. Son productos de básica necesidad que todas tenemos que consumir de forma mensual. ¿Tendría que sacársele el IVA, por ejemplo? Y yo creo que en el futuro sí, claro, por una cuestión de justicia, por supuesto. Es injusto que estemos pagando el IVA de un producto que es de básica necesidad. Tendría que estar incluido con el IVA justamente de un medicamento. Que es mucho menos del 22%. Así que vamos a trabajar en eso también. Esa es la propuesta que presentó Cristina Lustenberg en campaña, la cual compartimos. Nuestra propuesta abarca solo las mujeres más vulnerables. Creemos que era una forma también de hacerlo más viable y que se pueda aprobar cuanto antes por una cuestión de recursos también. María Eugenia, aprovecho también para consultarte. Ayer justo recibimos a Liliana Brancinskas de Mujer y Salud por el caso de la adolescente de 14 años que falleció en 33 después de practicarse un aborto por el camino legal. Y bueno, desde la sociedad civil organizada se pone en tela de juicio el seguimiento que el Parlamento está haciendo de la aplicación de la ley y cómo es de forma desigual en diferentes puntos del país. Desde ese punto de vista hay una preocupación de la bancada. Sí, por supuesto que hay una preocupación. Yo voy a hacer un pedido de informe respecto a ese tema para consultar a las autoridades de ACE a ver cómo fue bien, en qué circunstancias se dio. Por lo que tengo entendido, esta adolescente falleció a la semana de haber hecho el IVE. Por lo tanto, creo que no tuvo la cuarta consulta, la última consulta, hay que ver qué pasó en el camino. La ley también prevé que todas las citas con el médico ginecólogo y con todo el equipo interdisciplinario también quede registrado en la historia clínica. Hay que ver si está registro de esas situaciones y ver qué pasó, porque realmente no se entiende que en el 2021 una chica que tiene un aborto legal muera por una infección. Algo pasó en el medio que es lo que tenemos que saber. Y nos preocupa muchísimo porque aparte es la primera muerte después de años. Bueno, creo que nunca se ha registrado un fallecimiento con la ley vigente, que es del 2012, pero sí nos preocupa y nos ocupa. Es un tema que nos preocupa enormemente. ¿Advierten una aplicación irregular de la ley? Depende de qué zona del territorio nacional. No debería suceder, porque las leyes son iguales en todo el territorio del país. O sea que ahí estaría en falta la institución médica. Creo que fue en el hospital de 33. Así que bueno, esos datos nos van a informar cuando hagamos el pedido de informe. Bien. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Órdenes. Muy amable. Allí estaba entonces la diputada María Eugenia Rosselló hablando de la reunión ayer de la bancada bicameral con la Suprema Corte de Justicia.